Muy buenas tardes con todos los participantes. En nombre del Grupo Protector, esperemos que todos se encuentren bien de salud y cuidándose. Le damos la más cordial bienvenida a este webinar denominado Irritabilidad en tiempos de pandemia. Creo que el equipo organizador de la Protectora no ha sido muy acertado en elegir este tema, por cuanto hoy estamos ya en una segunda ola de contagio. Estamos también en una segunda ola de cuarentena, y eso tiene que ver con la irritabilidad. Para tocar este tema, hemos convocado a dos profesionales expertos. El doctor Pedro Morales Paiva, que es médico psiquiatra, psicoanalista, graduado en psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Argentina en Buenos Aires. Es fundador del Centro de Psicoterapia Analítica de Lima y es director de Felizmente. También nos acompaña el licenciado Leopoldo Carabedo Molinari, es psicólogo de la Universidad Ricardo Palma, es psicoanalista, graduado en la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, es magíster en psicoanálisis en la Universidad Católica, bueno, además de profesor y panelista de distintos programas, es director y fundador de SOPRED y también es director de Felizmente Seguros. Ambos profesionales van a desarrollar el tema de irritabilidad en tiempo de pandemia, y la organización de esta presentación, vamos a empezar con el doctor Pedro Morales, quien nos va a exponer qué es la irritabilidad y cómo nos impacta en la vida diaria. Y luego de la exposición del doctor Morales, o durante la exposición del doctor Morales, los micros van a estar apagados, de esta manera que les pedimos a ustedes que si quieren interactuar o hacer alguna consulta para que sea dada respuesta luego de la exposición del doctor Morales, a través del chat, por favor, les pido nos hagan sus inquietudes. Pasaremos entonces, luego de la exposición del doctor Morales, a una ronda de preguntas. Y al final, pasando unos 10 minutos menos de las 6 de la tarde, haremos un ejercicio preparado especialmente por el doctor Leopoldo Carabedo, que nos va a ayudar en el tema de la irritabilidad en términos de pandemia. Perfecto. Sin más por el momento, entonces, le doy la palabra al doctor Pedro Morales. Adelante, Pedro. Bueno, ante todo, buenas tardes. Les agradezco su presencia. Agradezco también al presentador y al doctor Carabedo que nos acompaña. Esperemos transmitirles, digamos, esta visión, esta mirada que hemos preparado para compartir con ustedes sobre un detalle bien importante de la pandemia, que es el sentido de lo que origina en general y en particular en lo que respecta a la irritabilidad. Para desarrollar el tema, me ha parecido pertinente hacer una mirada, echar una miradita a qué pasaba antes de la pandemia. Es interesante que la Organización Mundial de la Salud ya nos anticipaba antes de esta pandemia que los índices de trastornos mentales, particularmente ansiedad, depresión, estaban más o menos vistos como para que alrededor de los años 30, entre unos 10 años, se convirtiera en el primer motivo de incapacidad, de discapacidad laboral. En ese sentido, si pensamos en que la presencia de la pandemia llega en un momento en el que ya la población mundial anda un poco alterada en su funcionalidad emocional, el hecho de que se presente la pandemia va a encontrar un terreno fértil para que se incrementen las manifestaciones, ya encuentren no solamente personas predispuestas, como personas de la tercera edad, por vulnerabilidad, o personas con problemas físicos, como estamos viendo, problemas de inmunidad, problemas de hipertensión, obesidad, etcétera,
sino que ya hay ahí un terreno fértil también para la afectación en el punto importante que es la emoción. Para ampliarnos en ese sentido, vale la pena recordar que el ser humano es una unidad de cuerpo, mente, espíritu, es un todo indivisible. O sea, lo quiero decir con esto que si hay alguna afectación en el cuerpo, en el organismo, va a haber en paralelo una afectación emocional y al revés, si hay una afectación emocional, también esta redunda, se expresa en el cuerpo. Este sentido de organización del ser humano es un patrón biológico que supone que el ser humano está básicamente organizado como un ser social. Está dependiendo, va a depender en su esencia de la interacción que tenga con el entorno humano y también, por supuesto, el entorno biológico, material, con la naturaleza. El organismo humano tiene un factor importante que integra toda su funcionalidad y que supone una resultante de equilibrio. El equilibrio en la estructura de funcionamiento del ser humano es importantísimo y todo el organismo, la química, el cerebro, los órganos están orientados a mantener ese equilibrio. Y ese equilibrio en medicina lo conocemos como la homeostasis. La tendencia es que siempre esa homeostasis se mantenga. Si se pierde, se rompe, estamos cerca a un riesgo que ponga en peligro la vida misma y la sobrevivencia del sujeto. Ahora, vamos a ver qué efectos nos trae la pandemia. Uno de los efectos, en función de lo que estábamos planteando, es que se nos va a presentar una quiebra en el equilibrio emocional. Va a presentarse ante nosotros una sensación de amenaza tremenda, experiencias de dolor, de pérdida de seres queridos, o el sentimiento de riesgo de la propia vida, el riesgo de muerte. Las emociones se disparan en general. La angustia, el miedo, la tristeza, la desesperación, el desamparo, son intensos, son desequilibrantes para la persona. Se ponen en marcha los mecanismos, frente a todo esto se ponen en marcha los mecanismos adaptativos que son propios del sujeto humano. Para esto importa lo que les hablaba hace un momento. Las personas que no están muy bien en su equilibrio emocional previamente no van a reaccionar con tanta facilidad ante estas situaciones. Más bien, los que sí están más equilibrados en su estadio previo, en su organización previa, van a poder reaccionar más adecuadamente. O sea, se van a afectar más los que previamente tienen antecedentes de un funcionamiento con desequilibrio. Esto va a tener manifestaciones en la conducta, digamos, no solamente es lo que siente la persona, las emociones que siente, sino su conducta va a traducir también una serie de formas que son observables por el resto y tienen que ver con la inquietud, tienen que ver con el retraimiento, las personas se pueden retraer a veces excesivamente. El negativismo, hay una sensación de retracción negativa, un rechazo, y a veces un comportamiento regresivo, excesivo. Y además, el tema que nos trae hoy, la irritabilidad. Las personas se pueden tornar irritables. Vamos a ver un poquito más a fondo el tema de la irritabilidad. Bueno, para empezar vale la pena mencionar que la irritabilidad es un mecanismo del organismo que está destinado a protegerlo. O sea, la irritabilidad no se produce solamente como una consecuencia, es una consecuencia que tiene que ver con una movilización de un mecanismo de protección frente a la adversidad
que se nos está presentando y que amenaza la sobrevivencia de la integridad de la persona. Esta es la expresión de las limitaciones. O sea, frente a las limitaciones se expresa la irritabilidad que se le imponen a sus necesidades naturales como para desarrollarse en lo esencial, como puede ser moverse, desplazarse, caminar, salir, estar con la naturaleza, hacer sus actividades corrientes. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona la irritabilidad? Se presenta en principio frente a estímulos negativos. Hay un estímulo negativo y ahí se presenta un fenómeno de irritabilidad. Esto se parece mucho a lo que ocurre en los fenómenos de inflamación. Por ejemplo, me expongo al sol y mi piel se irrita, se inflama. Es un mecanismo muy similar al que estamos hablando. Se producen fenómenos de aversión. Hay un rechazo al elemento que nos está significando amenaza. Hay una reacción de aversión, de rechazo. Se producen expresiones de dolor, ¿no? Y las expresiones propias del dolor, que es apartamiento de aquello que es doloroso. La irritación misma es el sentimiento inflamatorio que el sujeto tiene y que lo hace colocarse frente a el factor irritante como como una invitación a una reacción. Y esto tiene que ver con el distanciamiento. Voy a tender a distanciarme de aquello que me está causando la irritación. El rechazo puede ser incluso desplazable de la situación original a otras circunstancias que de repente no tienen que ver con la situación original, pero ya la condición irritada hace que entre a veces a rechazar otros elementos en donde descargo el factor irritado. Interesante es tener en cuenta que este estadio de irritación, o sea, el estar irritado, anubla el pensamiento. Digamos, se produce una incapacidad para poder razonar, para entender. No es uno se ofusca. Entonces no se puede entender adecuadamente las cosas y, por supuesto, no encontrar racionalidad como para resolverlos. Se torna uno excesivamente reactivo si no encuentra otras fórmulas para sustituir el equilibrio. Y la agresividad empieza a crecer, predomina y puede bordear la situación de violencia. La irritabilidad en algún punto puede afectar el nivel físico y, por supuesto, también afecta el nivel mental. A nivel físico se van a presentar una serie de reacciones tipo tensión, tensiones musculares, tensiones articulares, gastritis, alergias, aumento de la presión arterial, realmente todos esos factores que previamente tal vez han existido como tendencia empiezan a manifestarse, empiezan a haber estas manifestaciones físicas y en paralelo empiezan también a incrementarse las expresiones emocionales. La ansiedad es tal vez una de las primeras manifestaciones que aparecen y esta llega a ir creciendo hacia un estadio de mayor ansiedad, ya entra en angustia, incluso pánico, en relación al sentimiento de impotencia frente a resolver el motivo de irritabilidad. La persistencia en el tiempo de esta situación de irritabilidad, de ansiedad y otros como depresión que pueden surgir, lleva al agotamiento. Es interesante que una noticia que recientemente estaba compartiéndose por medios periodísticos, y es que se observaba que las personas que están dedicadas a tratar a las personas con COVID ya están llegando a un nivel de agotamiento debido justamente al estrés por el largo tiempo que han dedicado
a esta labor y están entrando en un agotamiento que llega a un extremo que puede llegar al derrumbe total por agotamiento que se llama el burnout, o sea, el agotamiento total, que es prácticamente la anulación de toda posibilidad funcional. Si no, tal vez se llega a estos niveles, persiste un nivel de inquietud que uno también puede observar en la persona, la inquietud. Ahora, ¿cómo manejar la irritabilidad? En principio importa mucho darnos cuenta, o sea, percatarnos, tomar conciencia de que estamos irritados, de que esto nos está pasando. Si nos damos cuenta que estamos irritados, vamos a poder hacer algo. Vamos a poder de repente inhibirnos un momentito, tratar de calmarnos y de volver hacia la tarea, enfrentar la tarea con un ánimo un poco más calmado, de manera que podamos resolver la situación, sea frente a la pandemia o sea frente a nuestras labores cotidianas o eventualmente nuestras tareas o compromisos familiares. Hay un tema que importa mucho en relación a la irritabilidad y es que uno se va a irritar más o va a permanecer más irritado mientras no acepte que la situación que se está dando no la va a poder cambiar. En tanto así, por lo menos aceptar que ya, bueno, es así y tengo que acomodarme, tengo que adaptarme, este es un mecanismo adaptativo, digamos, si ya acepto la situación, el factor irritativo, el de estar luchando contra lo imposible, hace que la irritabilidad disminuya y puedo dedicarme a otras tareas eventualmente, cuidarme, dedicarme a otras labores que no me hagan sentir tan conectado con el factor irritativo. Importa mucho conectarse con las emociones positivas, ¿no? Importa mucho conectarse con gente positiva, compartir de repente el problema, organizarse para compartir el problema y las soluciones, ¿no? A mí me ha tocado en más de un momento, incluso hoy día mismo me estaban invitando a formar parte de un colectivo para ayudar a gente que hace olla común, ese tipo de cosas nos hace rescatar el sentimiento de que estamos activamente haciendo algo por el otro. Al hacer algo por el otro, estamos, digamos, reactivando el factor positivo de solución. En medio de esto, por supuesto, tiene mucho que ver en la búsqueda del diálogo. Mientras estamos irritados, vamos a discutir. Importa mucho dialogar. Poder dialogar va a llevar a poder resolver las cosas. Si no estamos en capacidad de dialogar, mejor podemos decirle a la persona, al otro, discúlpeme un momento, estoy de repente en este momento no en capacidad de tocar el tema y volver cuando uno pueda dialogar. Hacer ejercicios, hacer actividad física importa mucho. Eso activa el organismo, activa y, digamos, distribuye mejor los elementos de la química corporal y de las conexiones nerviosas de manera que se rescate o se acerque un poco más al equilibrio del que hemos estado hablando. Y por supuesto, si uno no logra manejar la situación, no logra resolverlo en la medida en que estamos planteando, una alternativa importantísima es poder buscar ayuda profesional. En ese sentido, la pandemia y todos los factores que implican estas consecuencias que derivan en la irritación, en esta bella imagen promueve uno de los factores que también biológicamente tenemos marcados en nosotros y es el de poder juntarnos, poder unirnos, poder unir esfuerzos para enfrentar el problema. Bueno, les agradezco, llego hasta aquí, gracias por escucharme, espero no haberlos irritado. No, para nada, Pedro, muchas gracias, muchas gracias. Vamos entonces, como lo habíamos dicho, a pasar una ronda de preguntas, tanto para Pedro como para Leopoldo, y luego pasamos al ejercicio, Leopoldo, que hemos preparado. Nos pregunta Betsy, Pedro, ¿la irritabilidad por este confinamiento podría causar hipotiroidismo?
Eh, bueno, el hipotiroidismo tiene su dinámica, ¿no? La dinámica es una alteración funcional de la tiroides, ¿no? Una baja en el estímulo. Eh, Sinceramente, una respuesta como tal, digamos, puntual, digamos, como que la irritabilidad la cause, más bien el hipertiroidismo podría estar más bien vinculado, en tanto el hipertiroidismo eleva el tono del sujeto, eleva su funcionalidad y la persona con hipertiroidismo tiende a mostrarse irritable. El desequilibrio que se presenta vía pandemia va a, digamos, activar todo lo que puede tener un punto de riesgo previo, digamos, tiende a desequilibrar lo que ya puede estar en riesgo de desequilibrio. Entonces es lo que en medicina llamamos el locus minoris resistencia. Digamos, por ahí, por el lugar de menor resistencia puede expresarse. Más bien podría decir que el hipertiroidismo tendría más relación con la irritabilidad. Perfecto. Leopoldo, hay una pregunta. Dice, ¿a quién afecta más? ¿Al hombre, a la mujer y en qué edad? Es bien difícil decir a quién afecta más. Estaba viendo una investigación que se hizo en España, por ejemplo, es bien interesante, ¿no? ¿Cuál es el entorno? Pedro señaló una cosa muy importante, que la reacción no solamente tiene que ver con la disposición personal, sino con la relación con el entorno, ¿no? Por ejemplo, donde vivimos, ¿cómo es el espacio? En España, por ejemplo, preguntan, ¿tiene balcón o no tiene balcón? Imagínense ustedes en este confinamiento estar en un departamento interior donde ves todo el tiempo al vecino, ¿no? No puedes ver la calle, por ejemplo. ¿Tiene jardín? ¿No tiene jardín? ¿Cómo te llevas con los vecinos? ¿Cómo? No, es decir, todos esos componentes que van dando agregados a las respuestas, ¿no? Porque algo que señaló Pedro que es bien importante, la irritabilidad no es una mala educación, es una respuesta natural de defensa de los seres humanos ante sentimientos intensos y sobre todo aquello que no puede ser representado y que viene de lo interior, ¿no? Es decir, entonces, en ese sentido, va a afectar, por ejemplo, la pareja está sola, uno está solo en la casa, está con hijos, no está con hijos, tiene trabajo online, no tiene trabajo, es asalariado, tiene trabajo independiente, es decir, todas estas variables van a afectar y van a afectar por igual a los hombres y a las mujeres, ¿no? En general, yo sí creo que las mujeres están más preparadas para las cosas duras, ¿no? Nosotros los hombres, para muchas cosas, no estamos en realidad muy preparados, sobre todo para conectar con nuestras emociones. Entonces, esto acá que tiene que ver con las emociones, en mucho, ¿no? A los hombres, en la gran mayoría los agarra desprevenidos, ¿no? Perfecto. Pedro, Roberto nos pregunta, algo que lo carga a uno, irrita, es la excesiva carga de WhatsApp que se recibe en los diversos grupos sociales. Sí, claro, pero depende el tipo de mensaje. No solamente WhatsApp, toda la noticia, la televisión, a veces el mensaje es engorrosamente reiterativo en el lado negativo y el manejo y los defectos. Yo creo que uno de los grandes consejos que hay al respecto es tratar de no conectarse tanto con la noticia, tomar un poco de distancia, obviamente sin negar lo que está pasando, pero la idea es no saturarse y en todo caso conectarse con esos mensajes que sí son positivos. A mí me pasa, por ejemplo, yo tengo un WhatsApp con amigos del colegio y pucha, que si hay cantidad de mensajes cargados, pesados, opiniones, simplemente la voy pasando y escojo y cierro. Es más, ya he puesto para que no suene, para no escucharlas. Simplemente tengo que yo mismo regular. Una de las grandes cosas que tenemos que aprender a hacer en esta situación es regular. Nosotros vemos cuánto de qué, cuánto de lo que de afuera
o cuánto de lo de adentro comprometemos en la situación. Tenemos que cuidar muchísimo nuestro equilibrio emocional. Hemos hablado de equilibrio y eso tiene que ver igual, por ejemplo, hay lo que ya se conoce como lo que ocurre con las relaciones tóxicas. Hay personas que son tóxicas. En este minuto estoy yo tan cargado que prefiero no escucharlas, prefiero saludarlas, darles un pase, un saludo para mantener la amistad, pero de repente ya es una persona que prefiero tomar un poquito de distancia. Nos corresponde a nosotros cuidar nuestro equilibrio, nuestra estabilidad emocional. Es el gran reto. Y eso además, en función de la familia, si tenemos hijos, tenemos que estar tranquilos porque ellos necesitan, todos necesitan que les transmitamos ese equilibrio, esa tranquilidad. Perfecto. Leopoldo, Fabiola nos pregunta, ¿qué sucede cuando la persona no se da cuenta que está irritado? Siento que no es una persona que es amigo o familiar y a quien no se le puede insinuar que su actuar es de irritabilidad. ¿Qué podemos aconsejarla, Fabiola? Mira, precisamente cuando la persona está irritable o irritada, en los momentos de irritación no señalárselo, ¿no? Lo puede... Además, me has hecho acordar una experiencia que yo viví. Yo fumaba antes, fumaba y dejé de fumar hace 21 años. Y yo enseñaba en la escuela donde Pedro fue uno de los fundadores, y los alumnos, yo era el tutor en ese momento, me decían, oye, estás muy irritable, yo no me daba cuenta, ¿no? Pero después de un tiempo, cuando, bueno, ya varios me dijeron lo mismo, comencé a pensar, bueno, de repente sí, estoy irritable, yo no lo sentía, ¿no? Entonces, hay que buscar los espacios, los momentos para conectar con las emociones, ¿no? Es parte de una tarea que hay que, en general en nuestro país, se tiende a no conectar con emociones, ¿no? Se piensa que no conectar con las emociones es lo que nos va a ayudar y es al revés. Hay que conectarlas, conocerlas y ahí, en ese, vamos a decir, diálogo interno, comunicación interna, reflexión, como queramos llamarlo, es donde podemos entender cómo se produce, ¿no? Y es donde uno puede disminuir esto que Pedro señalaba, la autorregulación. Es muy importante, ¿no? Pero en el momento de la irritabilidad, por ejemplo, ¿no? La típica, alguien responde de un modo poco sintónico, ¿no? Entonces, le dice, oye, estás irritado, ¿no? ¿Qué es lo que la persona va a sentir? Oye, ¿qué le pasa a él o a ella? No, anda, tú que te crees friega, ¿no? Le responde con más agresividad y se forma una escalada. En cambio, si es que uno espera, la persona responde agresivamente, va a venir un momento donde va a poder conversar y en ese momento de repente hay la posibilidad de establecer un diálogo, ¿no? Perfecto. Pedro, Patricia nos pregunta, y esta pregunta se repite, ¿cuál sería la recomendación para las personas que tienen hijos pequeños y que están haciendo home office para manejar la irritabilidad y no llegar a la irritabilidad? Esa es, digamos, la pregunta del millón. El gran problema en este minuto para los padres es acompañar a chicos que pueden ser terriblemente irritantes, pero creo que uno tiene que comprender que ellos están irritados porque están viviendo una restricción que les está robando su momento, el momento infantil, el encuentro con los niños, el poder jugar. Ellos están irritados no por molestar a papá y mamá, sino están pasando un momento particular. Todo eso que hablamos de la regulación nos toca a los padres ayudar a regular a los chicos, a los niños, más aún si son muy pequeños. Es nuestra tarea. El gran reto es no reaccionar, castigando, censurando, de repente agrediendo al niño de una manera u otra, calificándolo o descalificándolo, sino comprendiendo, pucha, eso sí es todo un aprendizaje. La verdad es que el niño requiere que nosotros comprendamos que está en ese momento irritado, malhumorado, portándose mal, porque está pasando por un mal momento. Tenemos que poder comprender eso. Ese es el gran reto para un papá, para una mamá en este minuto.
y es un momento donde se van a cargar más los niños, están más cargados. Perfecto. Leopoldo dice, las personas que han perdido a un ser querido expresan más irritabilidad. ¿Qué consejos ayudan a superar estos eventos? Bueno, tiene que ver con las etapas de duelo, ¿no? Si nos referimos a estos momentos, por supuesto, la parte más difícil es que no facilita la elaboración del duelo más saludable. No hay los velorios tradicionales donde la gente puede acompañar a la familia se siente sola. Muchas veces uno se imagina que es por el asunto del COVID que el familiar, la persona querida, ha estado solo en ese momento, no ha estado acompañado por la gente querida, y eso puede generar una serie de sentimientos, ¿no? De culpa, de cómo no estuve ahí, en fin, que generan ese malestar. Hay un tiempo, un momento, ¿no? Donde esa irritabilidad es parte del proceso del duelo. La irritabilidad es también una forma de protegernos de la depresión. Entonces es una lucha que hacen las personas por no deprimirse. La depresión en ese sentido es natural, es necesaria incluso, diría yo. No me refiero a una depresión clínica, sino al sentimiento de pesar, de pena, de dolor que uno puede tener, ¿no? Y también poder hablar con las otras personas, con la familia, sobre las circunstancias, va a ayudar a ese proceso, ¿no? En la medida que uno pueda hablar más de ese pesar y compartirlo, ese pesar se hace más ligero, ¿no? El problema es cuando uno se lo guarda y dentro de uno va creciendo y se va haciendo mucho más pesado. De acuerdo. Hay una pregunta que la vamos a dejar al final. Dice, ¿cuál es el mejor ejercicio para bajar la irritabilidad? Justo lo vamos a hacer al final con Leopoldo. Entonces, un poquito de paciencia, José. Pedro, hay una pregunta de Andrea que nos dice, tengo un teléfono móvil a mi cargo y por el tipo de trabajo debería tenerlo con los datos activados 24/7. Eso me irrita demasiado, porque hasta mi bebé se despierta. ¿Qué consejo le damos a Andrea? Bueno, hay eh, prácticamente tareas que son imposibles. Me refiero si es que tiene que estar activado el teléfono tanto tiempo y ya no lo estoy tolerando o realmente me resulta una interferencia. Hay una cosa que vale la pena siempre y es si estamos en función de un trabajo, de repente podemos hablar con la persona con la que trabajamos, de repente hablar de ese tema, regular los tiempos, las horas, la disponibilidad, más aún si estoy teniendo un momento como el de ser mamá de un niño pequeño, de un bebé, estoy mucho más sensible. Entonces, creo que, no sé, por lo menos en las empresas cada vez más hay la comprensión de la necesidad de preservar la salud mental de nuestra gente que trabaja. Entonces, tal vez conversando uno lo puede negociar, repartir la tarea, en fin, eso lleva a tener un primer punto. Es que nadie es tan, digamos, capaz de estar por encima de estas circunstancias como para tolerar todo. Nadie es tan perfecto. Hay tanta gente que se exige, se exige, se exige hasta un punto en que ya no puede más. No lleguemos a ese punto. Vayamos negociando los previos, veamos de qué manera lo resolvemos. Nuestro gran reto, el gran reto de enfrentar la irritabilidad, la pandemia, los problemas en general, es ver de qué manera negociamos con eso para que logremos ese equilibrio del cual les he hablado. La idea es no perder ese equilibrio. Un poquito de tensión puede ser por un tiempo, ¿ok? Y de repente por ahí lo vamos manejando y negociando para que pueda ser. ¿Okay? Esa es una parte importante, ver cómo negociamos, hablar, compartir, no someternos a la situación tanto, no exigirnos tanto, de repente dialogar a ver de qué manera se puede, ¿no? Tal vez bajar un poco la exigencia. Perfecto. Leopoldo, acá hay una pregunta, creo que es para ti. Luis pregunta, ¿cómo se conecta con las emociones? Bueno, eh,
es es un tema que surge desde que nacemos, cuando conectamos desde niños con la madre, y en ese proceso que se va dando entre la madre y el niño, se va desarrollando un diálogo no solamente formal, sino un compartir afectos, emociones. Después, en la vida, los entornos, las circunstancias van haciendo que esos afectos, además porque las emociones nos conectan con el mundo, son necesarias, siempre están presentes. Lo que pasa es que siempre estamos conectados con las emociones. A veces no nos damos cuenta con cuál estamos conectados, cuál es la que está funcionando, ¿no? Y muchas veces nuestro cerebro, los hemisferios, el hemisferio derecho es el hemisferio que está el desarrollo básicamente de las emociones, ¿no? El izquierdo es el del pensamiento, por decirlo así. Incluso como mecanismo de defensa, hay emociones que pueden ser intensas. Entonces, ¿el cerebro qué hace? Separa aquellas que pueden ser digeribles y las que no son digeribles, y esperar su momento para tomar conciencia con esas emociones. Hay personas que se han acostumbrado en la vida a pensar que las emociones hay que separarlas, entonces van a tener más dificultad para conocerlas. Hay otras personas, hay incluso un trastorno que se llama la lexitimia, que es la dificultad que tienen las personas para poner en palabras sus emociones. No quiere decir que no las tengan, sino que las expresan de otra manera, con la irritabilidad, por ejemplo, ¿no? Hace un rato decía que la irritabilidad es aquello que no podemos representar. Entonces, los que no pueden expresar y sentir sus emociones o tomar conciencia de sus emociones son los que se traducen, van al cuerpo, esa irritabilidad, ¿no? Y que cuando pueden poner en palabras esas emociones es cuando se desinfla y puede haber intercambio. Perfecto. Pedro, yo sé, ¿sí? ¿Quieres comentar algo? No sé, voy a decir dos palabritas que, digamos, dale. respecto a la emoción, me parece importante, ¿no? A veces cuando reprimimos la emoción, cuando las personas reprimen su emoción, sea depresiva, sea ansiosa, o que uno la puede reprimir, necesita conectarse con esas emociones. Infelizmente, bueno, por lo menos en mi trabajo personal y que traduzco en la extensión del trabajo infelizmente, se busca el contacto con la parte emocional, comprometiendo también desde parte del terapeuta bastante más la emoción, que invita a la emoción del otro a que se exprese. Este interjuego que estábamos viendo entre el sujeto y el medio ambiente también se da en relación a la terapia. En la terapia, al abrirse emocionalmente, el terapeuta invita a que el paciente también poco a poco vaya abriéndose emocionalmente. Perfecto. Te comentaba, Pedro, que hay una pregunta que se repite con cierta frecuencia, que es, ¿cuál es la relación entre irritabilidad y la depresión? Y la depresión. Correcto. Bueno, es muy, muy cercana. La depresión muchas veces, en una de sus expresiones, la depresión digamos que tiene muchos rostros, ¿no? La depresión, puede haber una depresión incluso con rostro aparentemente feliz, es como la depresión del payaso, ¿no? Es el que está intentando mostrar algo que tapa una miseria interior, una pobreza, un decaimiento, un sentimiento de depresión muy fuerte, ¿no? Se trata de mostrar rostros. Y la irritación es, digamos, una emoción muy cercana a la depresión. Podríamos decir, es uno de los síntomas importantes en las depresiones, la irritabilidad. No sé, lo que podría decir al respecto, ¿no? Es muy pariente, pero es muy pariente de la depresión. Podríamos decir que habría, esto es una cuestión mía, no es de una clasificación de psiquiatría, habría una depresión que tiende más a una cosa pasiva y hay una depresión que tiende más a una cosa agresiva. La depresión que tiende más a una cosa agresiva es algo más que se vincula con lo melancólico, y lo melancólico siempre está refunfuñando, siempre está rumiando, siempre está irritable, es el viejo gruñón, el viejo molesto, es la depresión molesta.
mientras que la otra depresión es la depresión triste, la depresión decaída, la depresión pasiva, ¿no? Es, desde el lado de la depresión agresiva estaría un componente que sería la irritabilidad. Perfecto, 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 perfecto. Dice Leopoldo, ¿la irritabilidad puede causar o agravar alguna dolencia o enfermedad? Sí, de los estudios que se han hecho, precisamente hay un número importante que señalan que a partir de la situación de, digamos, el manejo de las emociones, esto que los confinamientos han comenzado a presentar otros síntomas además, ¿no? Se han comenzado a exacerbar los síntomas que en algunos casos estaban remitiendo, si es que estaba más o menos en una época de alguna enfermedad, o síntomas que tenía escondidos, ¿no? Y que comienzan a expresarse y antes no se habían expresado. Eh, y, por ejemplo, hay una situación que yo atendí a una persona que hay una enfermedad que producto de la gente que... Hay muchos síntomas que vienen después del COVID, además, los que salen adelante. Y uno de ellos se llama el tinnitus. El tinnitus es un ruido que se produce en el oído y que no tiene cómo parar, ¿no? Y más o menos dura 3 meses. Y la persona esta, por supuesto, estaba en un estado de desesperación porque es un ruido incomodísimo. Ahora lo interesante es que tenía un horario determinado, entonces eso mostraba que tenía un componente psicológico. Pero ese síntoma no lo tenía antes, por ejemplo. Y hay otros más que también se comienzan a aparecer y la irritabilidad hace que se presenten muchas más cosas que en un momento no se veían. Pues. Perfecto. Pedro, vamos a la última pregunta para pasar ya al ejercicio de Leopoldo. Nos preguntan, ¿existen familias tóxicas? ¿Cómo sobrellevar estas situaciones, sobre todo en esta cuarentena, donde debemos permanecer juntos todo el tiempo? ¿Qué consejos, actividades, qué hacer o cómo transmitir ideas contrapuestas sin crear un ambiente tenso, /tóxico? Bueno, es un tema muy difícil, porque estamos hablando de una familia tóxica, no estamos hablando de un miembro de una familia tóxica. Cuando ya las familias se han organizado en una dinámica en donde todo es alzar la voz, todo es pelear, todo es discutir, todo es echar la culpa a no sé cuántos, es bien difícil cambiar la dinámica. Lo que hace la presencia de la pandemia es exacerbar eso que ya preexiste. La persona tal vez tenga, quien está haciendo la pregunta, tal vez tenga mucho más capacidad para darse cuenta de esta situación de toxicidad. A mí me ha pasado recientemente estar muy cerca de una estructura así, muy cerca, casi dentro de esta estructura, y me doy cuenta justamente de que poco puedo hacer para ayudar en una situación de estas, que ya están tan organizadas de esa manera. Es como puedo decir, esto que hemos hablado al comienzo, de la necesidad de lazos que estructuren el equilibrio, estas familias, paradójicamente, han construido su equilibrio a partir de pelearse. Entonces, es casi loco pensar de que romper su equilibrio tóxico, ellos lo van a sentir como que les están quitando algo importantísimo. Es bien difícil cambiar toda esa dinámica, salvo que verdaderamente la familia se ponga en disposición de querer cambiarlo. De repente, a partir de una situación como esta, en donde se pierde un familiar, todos nos ponemos un poco reflexivos, hacemos alguna elaboración y decimos, sí, pues nos hemos portado mal, no estamos viviendo bien, así no vamos a llegar nunca, nos estamos haciendo daño. De repente ya estamos empezando a otra cosa. En ese momento, tal vez, si buscan ayuda, tal vez sí puedan cambiar su dinámica. El tema es, si se trata de una cuestión familiar y hay alguien que se diferencia un poquito, yo diría lo mejor que puede hacer es no entrar a querer ayudar porque va a chocar. Lo van a agarrar como moledora de carne ahí y se va a gastar. Lo mejor que puede hacer es preservar y preservar su equilibrio
y aunque no lo crea, eso ya los va a ayudar. Perfecto, perfecto. Muy bien. Creo que hay una gran cantidad de preguntas que quizás no hemos logrado responder, pero van a estar ahí en el archivo y quizás las compartamos para luego transmitirlas a sus correos electrónicos. Recuerden que esta sesión está siendo grabada y va a ser remitida a sus correos electrónicos para ser compartida con sus compañeros de trabajo y con sus familiares. En esta parte, entonces, Leopoldo, te doy la palabra para hacer el ejercicio que habíamos preparado. Adelante, Leopoldo. Este es un ejercicio que se llama de ensoñación. El que vamos a hacer hoy día es muy sencillo. Ahora, a mí personalmente, estos ejercicios los vengo haciendo hace más de 20 años y siempre me sorprenden por la sencillez y por la utilidad. Esta es una de las posibles formas y para que pueda desarrollarse de la mejor manera posible, les voy a pedir dos o tres cosas. Una es ponerse cómodos en algún lugar, ¿ya? Lo mejor es incluso recostados con la espalda recta. Después les voy a pedir que cierren los ojos y les voy a pedir que respiren profunda y lentamente, ¿ya? Van a inspirar por la nariz y van a expirar lentamente por la boca. ¿Okay? Si esto se acelera es peor, porque más bien es al revés. Hay que buscar distanciar los espacios de la inspiración y la expiración. Y una vez que ustedes están con los ojos cerrados, respirando profunda y lentamente, yo les voy a dar unas sugerencias para que ustedes la pongan en su mente, las desarrollen, traten de seguir. Hay personas que no les es muy sencillo, no se preocupen. Esto con entrenamiento, y eso sí se lo puedo garantizar, mientras más se entrene, más efecto de relajación va a tener esto. Esto, ya como le digo, tengo más de 20 años haciendo estos ejercicios y hay muchísimas historias y anécdotas de situaciones que las personas, manteniendo esa disciplina de realizar estos ejercicios, pueden ser muy buenos. Y además, estos ejercicios se pueden hacer en cualquier momento. Este de acá va a tomar 5 minutos nada más, no mucho más. Se puede hacer en la mañana, al mediodía, en la noche, se puede hacer cuantas veces quiera, no tiene ninguna contraindicación esto es una manera de protegerse también. ¿Okay? Hay muchos más, unos más intensos, más profundos, pero que hoy no los podríamos hacer aunque quisiéramos. ¿Okay? Entonces, pónganse todos cómodos, cierren los ojos y respiren profunda y lentamente. Imagínense que están caminando por un bosque. Imagínense que es un día soleado, es un día muy agradable, el cielo está azul, hay muy pocas nubes tenues, y de pronto se encuentran con que hay un río, y encuentran un sitio muy agradable para sentarse a las orillas del río y observar ese movimiento armónico de las aguas de este río que surcan muy rítmicamente y muy tranquilamente. Observan ese paisaje maravilloso que les permite relajarse, les permite sentir el aire puro de la naturaleza. Y de pronto ven que viene río arriba un tronco. Viene muy lentamente. Y una vez que el tronco está delante de ustedes, van a colocar en el tronco el sentimiento de irritabilidad.
lo colocan encima y observan cómo el tronco sigue avanzando lentamente por el río. Y ustedes observan cómo se va alejando, y ustedes se va alejando, se va alejando, y pueden observar cómo se va perdiendo la distancia hasta que se pierde río abajo. Y en ese momento se percatan que hay otro tronco que viene también tranquilamente bajando por el río. Ustedes, sentados ahí a la orilla del río, aprovechan para colocar el miedo y la confusión encima del tronco y observan cómo se va llevando estos sentimientos, el tronco, lentamente. Ustedes observan cómo se va alejando, se va alejando, se va alejando de ustedes hasta que se diluye río abajo. La sensación que queda en ustedes es de alivio, sienten que hay un peso que se han quitado de encima, una tranquilidad interior, una armonía que quieren disfrutar en estos momentos. Y por un minuto, permítanse disfrutar de esa sensación de tranquilidad, de paz y de armonía profunda. Van a seguir viviendo y sintiendo esa armonía, esa paz, esa relajación. Y para volver al lugar donde están sentados, recostados, van a mover suavemente los dedos de la mano, muy suavemente los dedos de la mano. Van a mover las muñecas muy suavemente. Y cuando quieran pueden abrir los ojos. No sé, Héctor, si puede haber espacio para que alguien haga un comentario sobre Sí, la... claro, claro, muchas gracias. Perfecto. Por favor, si tienen algún comentario, algo a este ejercicio. Bueno, leo aquí, buenazo, sensacional, muchas gracias. Hay uno que dice, me hubiera quedado más tiempo ahí. Más tiempo, sí. Me hubiera quedado más tiempo así. Depende de ti, Dorian, depende de ti. Lo ha dicho muy claro Leopoldo, esto se puede repetir las veces que quiera, no hay ninguna contraindicación, puede ser en la mañana, al mediodía, antes de ir a descansar. Me quedé casi media dormida, dice Sara. De eso se trata, que te ayude a relajarte, que te ayude a Y relajarte. la idea de estos ejercicios es precisamente lo que decía al principio, poder representar de alguna manera emociones. Y miren,
cómo esto ayuda tremendamente, ¿no? Es la sensación de liberación, ¿no? De que uno puede manejarla en los pensamientos y es utilísimo. Eh, uy, lo pueden acompañar si quieren música, lo pueden encontrar en YouTube, se llama Sleep Music, pueden acompañar Sleep Music y van haciendo ustedes el ejercicio en su mente, ¿no? Recuerden, cerrar los ojos, respirar profundo y lentamente, ¿no? Y hacer las imágenes que son tranquilizadoras. Ada nos dice, me relajé tanto que me hubiera gustado irme en otro tronquito. Muy bien, Ada, qué bueno. Bueno, y Andrea también dice, después del primer tronco mi cabeza se recostó por un momento, me dormí, voy a volver a aplicarlo. De eso se trata, de Claro. aprender y de aplicarlo y de replicarlo. Y finalmente estoy seguro que van a tener un impacto positivo, no solamente en ustedes, sino en las personas que están alrededor de ustedes ahora en cuarentena. Muy bien. Hay una persona que comentaba y leí que había llorado bastante, ¿no? Me parece importante, no se preocupe, porque llorar es también una manera de liberarse, ¿no? Porque algo está contenido y contener esa pena y esa tristeza es también una forma de sufrir, ¿no? Y si esto ha contribuido a que se exprese esa emoción, es bueno. No piense que es algo negativo, es algo bueno. Sí. Leopoldo, nos piden, ¿cómo se llama? Dice en YouTube la música que recomendaste. Sleep Music, música para dormir. Sleep, en inglés, Sleep Music. Ya. Van a encontrar un montón, muchas, y busquen la que más les acomode, la que más les guste, la que les relaje más, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias al doctor Pedro Morales, a Leopoldo Carabedo por esta excelente exposición. Ha sido muy, muy dinámica, muy didáctica. Yo creo que ha llegado mucho a los más de 200 personas que han estado conectados con nosotros. Quisiera agradecerles a todos los que hoy estuvieron conectados en nombre del Grupo Protectora esta posibilidad de compartir. Recuerden que siempre 24/7 en el 743-1111 estamos a disposición para poder atender cualquier inquietud que tengan, psicológica o de alguna necesidad de salud general. Y nada, nuevamente agradecerles a todos por conectarse. Gracias Pedro, gracias Leopoldo nuevamente. Gracias. Y que tengan una buena noche, una bonita noche. Hasta el próximo evento. Manténganse alertas. Gracias. Chao. Chao, gracias, gracias. Gracias Pedro, gracias.